Aquí está contra qué te comparas, que es un benchmarking internacional que establece un sistema en los Estados Unidos. Aquí hubo 0 infecciones de la vía urinaria, 7 neumonías por 1000 días. Aquí sí, si tú te comparas con el benchmarking internacional que te dice que debe haber entre 0 y 2.3, pues estás 3 veces por arriba. Y divides terapia intensiva de los pisos. Aquí, por cierto, en este hospital he visto que el doctor Joel está llevando ya este tipo de benchmarking. Es, creo, un paso fundamental para poder lograr el control y eventualmente la eliminación de las infecciones. Este primer paso nos debe llevar entonces al segundo paso, que es la implementación continua de modelos basados en evidencia, la tan traída y tan llevada medicina basada en evidencias, lo que funciona, lo que no funciona y cómo vamos a hacer las cosas, hacer cambios que aterricen en beneficio del paciente. Somos muy tendientes a hacer lo que no funciona. Ya sabemos, por ejemplo, en el país, ¿qué no funciona? Pues no funciona obligar a que a que cada mes manden un informe en el que se establece cuál es la tasa por 100 egresos. Eso ya sabemos que no funciona. Y sin embargo lo hemos hecho ya por más de 15 años. Y obligamos. Y a veces inclusive torcemos el brazo de los hospitales. O me reportas así y me reportas a tiempo o no te mando tales y tales recursos. Y no funciona. También un poco en broma, no, espero que no se moleste nadie si trabaja en las áreas de nutriología. Decíamos en nutrición, si algún día le mandas un paciente a las áreas de nutrición por sobrepeso para que lo bajen de peso y baja de peso, búscale cáncer, ¿verdad? Porque la verdad es que por ese lado no va, ¿verdad? Por ese lado no va. ¿Cómo le vamos a hacer para que de veras la gente baje de peso? No, pues tiene que haber otra solución. ¿Cómo le vamos a hacer para que las infecciones bajen? Bueno, a veces hay cosas muy sencillas que no hacemos. A Semmelweis, que creo que todos ustedes conocen, lo acusaban de proponer cosas demasiado sencillas. Y él decía, sí, a mí me acusan de querer resolver las cosas como con el huevo de Colón, que para ponerlo paradito le aplasto uno de sus extremos y les demuestro que puedo parar un huevo en uno de sus extremos. Y decía, sí, es que tienen razón. Yo estoy proponiendo cosas muy sencillas como que se laven las manos. Pero la gente no podía creer que eso funcionara. Vamos a hablar entonces de las cosas que son muy sencillas y que funcionan. Recientemente, sobre todo los últimos 10 años, han sido claves en el control de infecciones para cambiar muchas cosas. Pero una de las que creo son más importantes es la noción de higiene de manos, sobre todo a través de tener generalizado el alcohol gel en los hospitales, pero creo que otra de los cambios fundamentales ha sido la prevención por paquetes. O sea, no nada más veas si tu paciente se infectó o no se infectó. Ese es el producto, está bien, chécalo. Sino, ya que estás vigilando, vigila que se hagan las cosas bien. Es lo que se llaman los paquetes. Y hay paquetes horizontales y hay paquetes verticales. Tú quieres algo horizontal que reduzca las infecciones de todo tipo, se llaman paquetes horizontales. Vigila la calidad del agua. El agua debe ser potable por lo menos. Promueve higiene de manos y asegúrate que haya alcohol gel bien distribuido por todo el hospital. Ten políticas de antisepsia, desinfección y esterilización. Yo creo que actualmente en antisépticos no debemos tener más que 2. Alcohol, para cuando no se necesite un efecto sustantivo residual, y clorhexidina. La literatura creo que ya es suficiente. La iodopovidona deberá quedar básicamente para neurocirugía, por aquello de que la clorhexidina puede dar meningitis aséptica. Fuera de eso, debiéramos estar usando clorhexidina. ¿Por qué no hemos hecho ese cambio que ya tiene 20 años en el mundo? Siempre nos quejamos de que es más caro, ¿verdad? Sí, puede ser. Pero ahora ya, antiguamente decíamos, es que estábamos como la canción de la falsaria, o sea, no sé si se acuerdan que decía, con que te vendes, noticia grata, no por eso te odio ni te desprecio. Espero que te pongas más barata, yo sé que un día bajarás de precio. Decía, bueno, la clorhexidina ya bajó de precio y sin embargo no la usamos.
cuando evidentemente es el mejor antiséptico de acuerdo con toda la evidencia de la literatura. Son cosas tan sencillas como esas. Y mantener la higiene oral de los pacientes. Y eso lo vamos a vigilar al tiempo que vigilemos también que el paciente se infectó o no se infectó. Es más importante ver que se hagan las cosas bien. Ahora, en paquetes verticales hay paquetes para evitar bacteremias, paquetes para evitar infecciones en artroplastías. En nutrición había un problema serio de infecciones en artroplastías. Y una infección en una cadera, una rodilla, es catastrófica. Actualmente tienen 3 años sin una infección en artroplastía a través de un paquete preventivo. Eso, los paquetes verticales, cada quien los establece. Eso lo establece cada quien en sus hospitales. Cada quien dice cuáles son los paquetes que va a seguir. Yo les pongo solamente un ejemplo. Un paquete debe ser horizontal, la promoción de higiene de manos y checar la calidad del agua. No, esta es una tabla compleja, no les pido su atención a todos, nada más esto. Este es un estudio que hicimos en todo el país, un muestreo de 50 y tantos hospitales, que muestra que solamente el 17% de los hospitales tienen agua potable en México. El 17%. Agua con cloración apropiada y claridad, como un subalterno de la potabilidad del agua. No puede ser. Es algo que debiéramos haber resuelto. Este es el paquete que hay en nutrición contra las bacteriemias. Hay un personal específico para eso. Hay un estricto proceso en la colocación del catéter. Se usa clorexina en la colocación y mantenimiento. Se restringe la frecuencia y tipo de manipulación. En nutrición, un catéter no lo puede tocar un interno de pregrado, no lo puede tocar para manipularlo un residente. El residente lo puede poner, pero no lo puede tocar. Por ejemplo, y eso está claramente por escrito. Tiene que haber solamente personas específicas para tocar y manipular los catéteres. Se vigila la tasa de contaminación y a los pacientes, todo paciente con catéter está prohibido bañarlo con agua y jabón, ya sea en la regadera o en su propia cama. Todo paciente con catéter en nutrición se baña con clorexidina. Este es un paquete bastante exitoso en nutrición que tiene bacteremia cero, eliminadas las bacteriemias desde hace más de 4 años. Aquí está la tendencia, actualmente ya están en cero. En identificar infección de herida quirúrgica, este es el paquete. Nunca se mete un paciente que no se haya razonablemente eliminado la posibilidad de que tenga otro foco infecciosa, por lo menos en cirugía electiva. No se rasuras, se corta con cortadora eléctrica, se checa que el paciente no caiga en hipotermia transoperatoria, hay manera de mantenerlo calientito. El anestesiólogo tiene la obligación de checar que la temperatura del paciente no caiga en el transoperatorio. Este es un paquete, se prepara con clorexidina y el paciente antes de la cirugía se baña con clorexidina. Con eso actualmente la infección en herida quirúrgica limpia es prácticamente de cero en nutrición. Es un paquete vertical. Entonces, cada quien establece cuáles son sus paquetes horizontales y cada quien establece cuáles son sus paquetes verticales. No necesariamente se tienen que poner todos, pero eso lo establece cada quien. Creo que ese es uno de los grandes cambios en el control de infecciones. Ya sabemos cuáles son los que vamos a promover. Por cierto, también se mencionó en la plática anterior por la doctora Sarabia, el paquete horizontal más importante, por lo menos en mi criterio, es la promoción de la higiene de manos. Ese será y sigue siendo desde hace más de 150 años el más importante, con la técnica apropiada que también se nos mostró. No lavado de señor obispo de esos cuando le van a dar. Creo que en paquetes horizontales, calidad del agua y promoción de higiene de manos, tenemos lo más importante. Estrechar las brechas en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? Básicamente, investigar. Yo no veo cómo puede haber algún departamento de control de infecciones que se respete que no haga investigación. Aquí está, por ejemplo, en nutrición. Esto es nada más de los últimos años para el Departamento de Epidemiología, algunas de sus publicaciones o de las colaboraciones con otros lugares, pues son publicaciones del área de epidemiología hospitalaria. Esto es algo fundamental. No necesariamente tienes que ganarte un premio Nobel, pero hay muchas líneas de investigación en control de infecciones en las que todos podemos trabajar.
Por ejemplo, actualmente yo les pongo aquí una portada, no se ve el título de los artículos, pero si me creen, estas son exactamente las líneas de investigación. Este es el último número del American Journal of Infection Control. Si ustedes vieran los artículos, están estos. Estas son las líneas de investigación actuales, las más novedosas. ¿Qué es escape? Es Enterobacter, enterococo resistente a vancomicina, estafilococo resistente a meticilina, Klebsiella resistente a carbapenémicos, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos, Enterobacter y enterobacterias resistentes a carbapenémicos también, y CD, Clostridium difficile. Clostridium difficile es actualmente la infección hospitalaria número 1 en los Estados Unidos. Y no veo que tardemos mucho en llegar a eso. Uso y abuso de los antibióticos. Todo el mundo usa los antibióticos como se le pega la gana en los hospitales. Hay mucho que hacer a ese respecto. En antisepsia, desinfección, esterilización, baños de los pacientes, uso y consecuencia de los dispositivos médicos, por mencionar algunas. Todos debemos hacer algo de eso. Yo creo que, puesto que estamos en uno de los institutos nacionales, somos parte de los institutos nacionales, los hospitales de alta especialidad nacieron como una idea de que los institutos nacionales no fueran los institutos nacionales de Tlalpan, ¿verdad? Y creo que nosotros todos tenemos esa obligación. Alguna vez, hablando perdón que hable por el sistema de nutrición, que es el que más conozco, trabajé ahí por más de 10 años, decían, bueno, ¿cómo es que en nutrición hay tanta investigación y tanta publicación? ¿Cuál es la clave? Hay muchas cosas, yo creo. Primero, los comités te permiten hacer investigación. Los comités no son como esos caricaturas o como esas proyecciones de series japonesas donde Godzilla llega a salvar la situación y destruye toda la ciudad revolcándose entre los edificios, ¿no? Los comités te permiten hacer investigación. Los comités no se establecen nada más como una frontera impasable. Yo creo que eso es claro, o es una de las claves para hacer las cosas en nutrición. No solo nutrición, algunos otros hospitales. No hablo de ellos porque no los conozco. No, nutrición no es el único. Pero hay una cosa en nutrición que sí creo que debiéramos reproducir. El que trabaja en nutrición tiene encima la espada de Damocles. Sabe que si no hace investigación, tarde o temprano le van a cortar la cabeza. Así. Yo creo que esa es la clave. O sea, a lo mejor tú pasas 1 año, 2 años, 3 años sin investigar nada, sin publicar nada, y a lo mejor te lo perdonan. Pero si ya son 4 años, y 5 años, y 6 años, te van a dar las gracias tarde o temprano. Yo creo que eso es clave. Todos tenemos la obligación, particularmente en los institutos nacionales y en los hospitales que pertenecen a los institutos nacionales, de hacer investigación. Y perdón, pero la moneda de cambio de la investigación es la publicación. Y nos guste o no nos guste, creo que la tenemos que hacer. Entonces tenemos que investigar, pero también tenemos que mostrar que estamos investigando. Y cuando se nos juzgue como hospital, como hospital que forma parte de los institutos nacionales, yo les aseguro que nos van a juzgar o los van a juzgar también por el número de publicaciones que están teniendo. Hay que meterle mucho a eso, porque indefectamente va a ser algo con lo que se vayan a medir tarde o temprano todos los hospitales que pertenecen a los hospitales de alta especialidad y a los institutos nacionales. No hay excusa, las líneas de investigación son amplísimas, particularmente en control de infecciones, pero cada quien sabrá en lo que trabaja. Compromisos de grupos, ¿a qué me refiero con compromisos de grupos? Bueno, es que no aceptemos lo inaceptable, que todos entremos en esta cultura de la calidad. Que haya, por ejemplo, líderes en promoción de la higiene de manos, que vigilemos entre todos la higiene de manos, no nada más el personal del comité no va a tener manos suficientes, todos lo tenemos que vigilar, todos nos tenemos que vacunar de hepatitis B, de influenza. México es uno de los países con mejor cultura de vacunación. En México no se tuvo que tirar una dosis
de vacuna de influenza a la basura en la epidemia. Se compraron 30 millones, 30 millones se pusieron. En Japón compraron 120 millones, tiraron 80 millones a la basura porque la gente no se las quiso poner. México tiene esa gran ventaja. Pero ¿saben quiénes son las personas más difíciles de vacunar en México? Médicos y enfermeras, ¿verdad? Ustedes pongan un puesto de vacunación de influenza en la central de autobuses y van a ver una cola de la gente para vacunarse. Los cínicos dirán que es que en México, cuando es regalado, recibimos hasta trompadas, ¿verdad? Pero no, la gente se vacuna. Pongan un puesto de vacunación aquí en el hospital, digo, no sé, no conozco por los hospitales que yo conozco, y la gente se va corriendo, le dan la vuelta y se va corriendo, médicos y enfermeras. ¿Por qué? Y además médicos y enfermeras, a veces con posgrado, pensando que ese es un complot del gobierno, ¿no? Para que se beneficien las compañías farmacéuticas. Entonces, eso no puede ser. O sea, yo no creo que nadie tenga el derecho de decir, yo tengo el derecho a no lavarme las manos porque no creo en eso. No. Yo tengo el derecho a no vacunarme de influenza. No, no tienes el derecho. Y si lo quieres, pues no trabajas en este hospital. Yo creo que a eso vamos a tener que llevar. Tiene que haber compromisos como esos, como la promoción de higiene de manos, el respeto de los aislamientos, de las medidas de asepsia. En nutrición se puso un letrero como este que dice paciente capacitado para vigilar higiene de manos. También mencionaba ahorita, al paciente le da pena a veces con el médico. Les ponemos un letrero, el médico no se higieniza las manos y se supone que el paciente le tiene que decir, oiga doctor, usted tiene que lavarse las manos antes de tocarme, ¿eh? Y se le pone ese letrero. El paciente todavía no se atreve, ¿verdad? Por algo será, porque también no estamos muy acostumbrados a eso. Pero a lo que voy es que tiene que haber un compromiso. Si no, no lo vamos a poder hacer. ¿Cuáles son otras de las responsabilidades? La responsabilidad de autor es clave. Y aquí estoy hablando de particularmente directores, jefes de departamento, jefes de áreas de control de infecciones. ¿Qué es la gente que recibe el golpe? No es lo mismo el que quiere controlar las cosas que el que está del otro lado, ¿verdad? O sea, la enfermera que llega a decirle a su compañera, oye, no, mira, eso no está bien así. Hay un dicho que dice que no es lo mismo ser el cantinero que ser el borracho, ¿verdad? Es mucho más difícil estar de este lado, yo eso sí se los puedo asegurar. Es muy difícil tener, por ejemplo, una enfermera bien capacitada para el control de infecciones, que finalmente se quede contigo y aguante ahí 5 o 10 años trabajando. Porque cuando llega a decir, mira, esto se hace así, esto se hace así, esto que estás haciendo está mal hecho, lo toman generalmente a mal. Esa es una cultura que hay que cambiar. Generalmente dicen, no, pues esta nomás no trabaja, nomás viene a dar lata, ¿verdad? Que la manden a curaciones ahora que no vino la de curaciones. Es muy difícil. Entonces, ¿cuáles son los compromisos que tienen que tener los autores clave? Ayudar a esa gente que está precisamente en el control, que son la conciencia del hospital. Y un día, esa gente llega a ser incluso respetada y querida dentro del hospital. Yo creo que es un trabajo que tenemos que llegar a hacer. Es muy difícil que como jefe de control de infecciones te lleguen a apreciar, ¿verdad? En general, no te van a querer. A pesar de que todos tenemos que estar como en el poema de Benedetti que decía que mi estrategia es que un día cualquiera, sin saber cómo ni por qué, finalmente me quieras, ¿verdad? Yo no sé cómo le va a hacer. ¿verdad? Que te des cuenta que sirvo para algo, porque dicen que ningún marido ha sido asesinado cuando estaba lavando los platos, ¿verdad? Entonces, que te lleguen a ver como algo que necesitan, que el hospital requiere para que estemos todos mejor, no es nada fácil. Entonces, la gente que trabaja en esos controles necesita el apoyo de los cuerpos directivos, de los jefes de departamento, para saber que no es nomás estar molestando. La mortalidad asociada a las infecciones en nutrición redujo constantemente hasta 2010. Prácticamente en 2010 llegó a cero. Pero luego, ¿qué ocurrió? Volvió a hacer un repunte y hasta la fecha. ¿Saben qué fue lo que pasó? Cuando ya se había controlado, prácticamente las bacteriemias ya estaban en cero. Ya estaban en cero la infección de la herida quirúrgica. Había reducido a un mínimo la infección asociada a procedimientos y dispositivos. ¿Qué fue lo que pasó que después repuntó nuevamente la mortalidad? ¿Saben cómo se llama esto? Se llama Acinetobacter baumannii.
Han oído hablar de la Acinetobacter baumannii, creo, ¿verdad? A no ser que hayan vivido en una piedra los últimos 5 años. Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa resistente a los antibióticos, Clostridium difficile. Esto es uso y abuso de antibióticos en los hospitales. Como ya no sirvieron las quinolonas, como ya no sirvieron los aminoglucósidos, como ya no sirvieron las cefalosporinas, todo lo que se moviera, vancomicina, meropenem, vancomicina y mipenem. Y esa fue una luna de miel, que como todo buen matrimonio duró unos 7 años, la luna de miel, ¿verdad? Ya decía Renato Leduc que no es bonito estar casado, lo bonito es estar recién casado, ¿verdad? Entonces, a los 7 años se acabó, ¿verdad? ¿Y qué empezó a pasar por ahí del 2010, 2011? ¿Quién echó al pozo el gozo de meropenem vancomicina? Acinetobacter baumannii se llama Pseudomonas aeruginosa. Y cuando ya llegamos a eso, ya no hay prácticamente nada que hacer. No hay duda que en el futuro tenemos retos. Uno de los retos que tenemos, sin duda, es cómo vamos a hacer para controlar mejor los antibióticos en los hospitales. Cuando controlemos las bacteriemias, ya nos viéramos en esas. Las infecciones de herida quirúrgica, las neumonías asociadas a ventilador, la infección de la vía urinaria. ¿Qué vamos a tener? Este problema. Porque el antibiótico lo usa todo el mundo como se le pega la gana. Y será sin duda uno de los grandes retos para los siguientes 10 años. Yo creo que uno de los grandes problemas de los antibióticos es que son muy nobles. Se lo das y generalmente no pasa nada. La quimioterapia se la das a alguien y lo dejas pelón. Si quieres pasar a eso, ¿verdad? No andamos dando quimioterapia y decir, ay, pues no vaya a ser un linfoma, dale quimio de inducción a la remisión, ¿verdad? A ver si es eso, ¿no? Los antibióticos, como no pasa nada, pues pónselo, ¿verdad? A ver, a lo mejor es neumonía, quítase. O sea, ese ha sido el gran problema de los antibióticos, que nos ha llevado a la situación que tenemos. Entonces, hay mucho que trabajar ahí. Que no nos quede el hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Tenemos que hacer reuniones. Tenemos que ver cómo estamos usando los antibióticos. Yo no conozco cómo andan los billetes aquí en este hospital. Me supongo que como todos los hospitales, siempre batallando con los billetes. Pero estoy también seguro que, sin conocer yo bien lo que está pasando, les puedo asegurar que con los que están batallando ya es con el costo de los antibióticos. Que se ha encaramado, ¿verdad? Que ya ya las extracciones ya te la venden a 20 pesos, nomás que ya no sirve para nada, ¿verdad? Y ahora hay que comprar puro meropenem, pura vancomicina, y ahora colistina, que no sirve para nada, pero vale un dineral. En ese problema estamos. Eso va a ser de los grandes retos para los siguientes 10 años. La diarrea por Clostridium difficile, que tiene una mortalidad del 15%. Acinetobacter baumannii, multidrogo resistente. Pseudomonas aeruginosa, multidrogo resistente, que tiene mortalidad mayor del 30%. KPC, Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas. En México, por fortuna, todavía no tenemos muchas, pero ya vienen allí. Ya entraron por Panamá y las vamos a tener. ¿Y qué va a pasar en los hospitales cuando ya no nos sirvan aminoglucósidos, cefalosporinas, quinolonas y ahora tampoco los carbapenémicos? ¿Qué nos va a quedar? Colistina es muy mala, no nos va a quedar absolutamente nada. Entonces, no nos lo va a resolver eso tampoco las compañías farmacéuticas. Ellas no van a hacer más antibióticos. Yo no tengo ninguna duda que entre la promoción de higiene de manos, las medidas de asepsia y el control de antibióticos, tenemos los grandes retos para el control de infecciones de los siguientes 10 años. Hay ahí muchas líneas de investigación que se puede trabajar y no hay excusa para no hacerlos. Yo tengo una cuenta de Twitter, pero ahí puse una vez este tweet que dice, no son noticia, pero por cada persona que muere por crimen organizado, hay 10 que mueren por infecciones en los hospitales. Y esos no van a salir en la noche del noticiero de López Dóriga. Van a salir los 10 que salieron ametrallados, les van a decir por nombre y apellido los que les cortaron la cabeza. Pero esos no van a aparecer en los noticieros. Y sin embargo, yo les aseguro que en México es una de las primeras causas de muerte. Hay muchísimo que hacer. Creo que cada quien, como dijimos, sabrá qué es lo que tiene que hacer. Todos tenemos algo que hacer el control de infecciones. No es nada más de un departamento dentro del hospital. Yo les dejo aquí mi correo electrónico. Esa es mi cuenta de Twitter, pero mi correo electrónico, nunca dejo de contestar un correo electrónico. Tiene más años este correo electrónico que algunos de los que veo aquí sentados.
Yo lo abrí este correo electrónico en 1994, creo que es uno de los correos electrónicos más duraderos aquí, por lo menos en esta sala. Hay quien pueda tener un correo más viejo. Yo siempre le digo a mis estudiantes de medicina, no lo he cambiado en 20 años, yo creo que no lo va a cambiar. Si algún día me mandas un correo electrónico y no te lo contesto antes de 48 horas, una de dos, o se fue al spam, ¿verdad? Puede ser. O ya se murió el doctor Macías, porque tampoco. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Alejandro, por tu excelente participación. Te entrego un reconocimiento. Creo que nos dejaste muchos temas de reflexión también. Gracias. Y muy buenos días a todos ustedes. Gracias. Nos vemos mañana, 8:15.